¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente despertarse? No con el sonido de una alarma, sino con el sol saliendo sobre el río Nilo hace miles de años. Olvídate de los faraones y las pirámides por un momento. Hoy vamos a viajar en el tiempo para vivir un día completo, como un antiguo egipcio común. Desde el amanecer hasta el anochecer, descubriremos sus rutinas, su comida, su trabajo y hasta cómo se divertían. Así que prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en el fascinante día a día del antiguo Egipto. Nuestro día comienza antes del amanecer en un pequeño pueblo, a orillas del Nilo, la mayoría de los egipcios. Vivían en casas hechas de ladrillos de barro, con techos planos de paja y madera. Estas casas eran frescas durante el día y cálidas por la noche. Al despertar, la primera tarea sería probablemente ir a buscar agua al río o a un canal cercano. Este era un momento social, donde los vecinos se encontraban y compartían las noticias del día. El desayuno era sencillo pero nutritivo. Imagina comer un trozo de pan plano y denso, hecho con trigo o cebada, acompañado de algunas cebollas o ajos y quizás un puñado de dátiles para endulzar. Y para beber, por supuesto, cerveza, pero no la cerveza que conocemos hoy. La cerveza egipcia era espesa, más como una sopa nutritiva, y era una parte fundamental de la dieta de todos, desde los niños hasta los constructores de pirámides. Era la principal fuente de calorías y vitaminas. Después del desayuno, llegaba la hora de trabajar. Si eras un agricultor, que era la ocupación de la gran mayoría, te dirigías a los campos. La vida en Egipto dependía completamente del Nilo y sus ciclos. Durante la temporada de siembra, trabajarías bajo el sol, arando la tierra con un arado de madera tirado por bueyes y esparciendo las semillas a mano. Era un trabajo duro y agotador, pero vital para la supervivencia de tu familia y de todo el reino. El éxito de la cosecha significaba comida en la mesa y la capacidad de pagar los impuestos al faraón. Pero no todos eran agricultores. En las ciudades y pueblos encontrábamos una gran variedad de artesanos. Imagina a un carpintero dando forma a un mueble con herramientas de bronce, a un alfarero girando su torno para crear vasijas de arcilla, o a un tejedor convirtiendo el lino en finas telas. Cada oficio tenía sus propias técnicas, pasadas de generación en generación. Los escribas, una clase social muy respetada, pasaban el día en oficinas o templos registrando todo, desde cosechas hasta decretos reales, usando juncos afilados y tinta sobre papiros. Ser escriba te eximía del trabajo manual y te abría las puertas a una vida de mayor comodidad e influencia. Mientras los hombres trabajaban fuera, las mujeres gestionaban el hogar, una tarea igualmente crucial. Preparaban la comida, horneaban el pan, elaboraban la cerveza, cuidaban de los niños y mantenían la casa limpia. También solían tejer y reparar la ropa de la familia. Aunque su dominio era principalmente el hogar, las mujeres egipcias disfrutaban de una posición sorprendentemente avanzada para la época. Podían poseer propiedades, dirigir negocios y hasta divorciarse. No estaban confinadas y participaban activamente en la vida social y religiosa de la comunidad. Al mediodía, el sol estaba en su punto más alto y el calor era intenso. Los trabajadores hacían una pausa para almorzar. El almuerzo sería similar al desayuno en más pan, cerveza y quizás algunas verduras como lechugas o pepinos. Era un momento para descansar a la sombra, reponer fuerzas y conversar con los compañeros antes de reanudar el trabajo de la tarde. La vida social era muy importante y estos pequeños descansos eran oportunidades para fortalecer los lazos comunitarios. Cuando el sol comenzaba a descender, la jornada laboral llegaba a su fin. Los agricultores volvían de los campos. Los artesanos limpiaban sus talleres y todos regresaban a casa. La cena era la comida principal del día y un momento para que la familia se reuniera. Si la familia tenía suerte, la cena podría incluir pescado del Nilo, avis de coral o, en ocasiones muy especiales, carne de cabra o cerdo. Las verduras y las legumbres
como las lentejas y los garbanzos, eran acompañamientos comunes, siempre con el inseparable pan y cerveza. ¿Y qué hacían los antiguos egipcios para divertirse? Pues no todo era trabajo. Después de la cena, las familias se reunían para contar historias, cantar o jugar. Tenían varios juegos de mesa como el Sinot, un juego de estrategia que también tenía un significado religioso, simbolizando el viaje del alma al más allá. Los niños jugaban con juguetes de madera, pelotas de cuero y muñecas de trapo. La música y la danza también eran muy importantes, presentes en festivales religiosos y celebraciones familiares, con instrumentos como arpas, laúdes y flautas. La higiene personal también era una parte importante de la rutina diaria. A pesar de vivir en un entorno polvoriento, los egipcios eran conocidos por su limpieza. Se bañaban regularmente en el Nilo o en casa, usando una especie de jabón hecho de grasas animales y tiza. Tanto hombres como mujeres usaban maquillaje. El kohl, ese famoso delineador de ojos negro, no solo era cosmético, también creían que protegía los ojos del sol y prevenía infecciones. Se aplicaban aceites y ungüentos perfumados para mantener la piel hidratada. La religión impregnaba cada aspecto de la vida. Los egipcios creían en un panteón de dioses y diosas que controlaban el universo. Cada hogar tenía un pequeño altar con amuletos y estatuillas para proteger a la familia. Antes de dormir, era común hacer una pequeña oración a dioses como Beis, el protector del hogar, o Toret, la diosa del parto, pidiendo protección durante la noche. Creían firmemente en la vida después de la muerte, y muchas de sus acciones diarias estaban orientadas a asegurar un buen juicio final y una eternidad feliz. Finalmente, con la noche ya cerrada, la familia se retiraba a dormir. Se acostaban en esteras de paja o camas de madera sencillas, a menudo en el techo plano de la casa, para aprovechar la brisa nocturna. El silencio del desierto, solo roto por los sonidos de los animales, envolvía el pueblo. Un día más, en el antiguo Egipto, había terminado. Un ciclo de trabajo, familia y fe que se repetiría al día siguiente con la salida del sol sobre el Nilo Anasí. Era un día en la vida de un egipcio común. Una vida de trabajo duro, sí, pero también llena de comunidad, familia, fe y pequeños placeres. Una vida conectada íntimamente con la tierra y el río que les daba todo. La próxima vez que veas una pirámide o la máscara de Tutankamón, recuerda a los millones de personas anónimas que construyeron y sostuvieron esta increíble civilización día tras día. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video. Llegas al mercado y aquí la complejidad del sistema económico egipcio te golpea con una frialdad académica que pocos documentales se atreven a explicar. En Egipto no existía el dinero, no había monedas. El sistema era de trueque formalizado llamado shat, donde el valor de los objetos se medía en unidades de peso de cobre, plata u oro. Pero físicamente los intercambios se hacían en especie. Tú traías tu producción, tu trabajo materializado, y negociabas frente a frente con cada vendedor. Y si no traías nada de valor, no comías. Así de simple, así de cruel. Oh sí, Duanosto. El calor a las 10 de la mañana ya es un agente activo en tu cuerpo. Los estudios climáticos de la región para el período del Imperio Nuevo sugieren temperaturas regulares de entre 38 y 45 grados centígrados durante los meses de verano en el interior del país, y bajo ese sol, con esa humedad específica del Valle del Nilo, antes de la inundación anual, el cuerpo humano no entrenado desde la infancia para ese ambiente entraría en estrés térmico en menos de 2 horas de exposición directa. Tu cuerpo moderno, aclimatado al aire acondicionado y al agua embotellada, empezaría a fallar sistemáticamente antes del mediodía. El agua que bebes en este mundo viene directamente del Nilo o de pozos conectados a la capa freática del Nilo.
Y aunque los egipcios sí filtraban el agua con recipientes de cerámica porosa y la dejaban asentar el nivel de bacterias, parásitos y sedimentos que ingería, a diario era suficiente para que los análisis de coprolitos, los excrementos fosilizados de momias, muestren infestaciones casi universales de parásitos intestinales en la población, Schistosoma hematobium, que atacaba el sistema urinario y los riñones. Era tan común que algunos investigadores lo consideran virtualmente endémico en toda la población adulta del Valle del Nilo durante este periodo, y tú lo contraerías simplemente por estar en el agua. El sol alcanza su punto más alto, y el mundo egipcio no se detiene. Esta es quizás la diferencia más brutal entre su civilización y cualquier concepto moderno de descanso o de derechos humanos. En Egipto, el descanso era un privilegio sagrado, reservado para los dioses y para aquellos que los representaban en la tierra. Los demás descansaban solo lo suficiente para no morir, porque morir antes de terminar tu trabajo era una ofensa al orden cósmico. Si trabajas en la construcción N- y en el Egipto del Imperio Nuevo, prácticamente toda la mano de obra masculina pasaba algún periodo de su vida en proyectos de construcción del Estado, no necesariamente como esclavo, sino como trabajador del sistema tributario llamado corvi. Estás en un sitio donde el granito pesa toneladas y las herramientas son de cobre, madera o hay pedra, donde los capataces llevan registros meticulosos de cuántas piedras se movieron, cuántos obreros trabajaron, cuánto pan y cerveza se consumió. Sí, cerveza, porque la cerveza egipcia, una bebida espesa y nutritiva hecha de pan de cebada fermentado, era parte del salario oficial. Un trabajador promedio recibía entre 8 y 10 hogazas de pan y entre 2 y 4 jarras de cerveza al día como pago. El dolor físico es constante y específico. Los restos esqueléticos de los obreros encontrados cerca de Giza muestran fracturas curadas en brazos y piernas, hernias discales, severas articulaciones destruidas. Puro también muestran signos de cuidado médico de huesos que fueron reducidos correctamente, de individuos que vivieron años después de lesiones que en otras civilizaciones contemporáneas habrían sido mortales, porque los egipcios tenían una medicina que dentro de sus limitaciones era la más avanzada del mundo antiguo. El papiro Evers y el papiro Edwin Smith documentan tratamientos quirúrgicos y diagnósticos que demuestran una comprensión del cuerpo humano que no reaparecería en Occidente hasta siglos después. Pero llega la tarde, y con la tarde llega lo que los egipcios temían más que cualquier enfermedad o cualquier enemigo humano: la Husqurodad. La noche en el antiguo Egipto no era simplemente la ausencia de luz, era la presencia activa del caos. Los egipcios no tenían iluminación pública. Las antorchas y los aceites de ricino quemados en lamparillas de cerámica creaban una luz débil y parpadeante que apenas alcanzaba para ver a 2 metros de distancia menos más allá de esa luz. El mundo se disolvía en una negrura absoluta que el cerebro humano, privado de todos los estímulos visuales a los que está acostumbrado, llenaba automáticamente con amenazas. Los escorpiones, y Egipto tenía varias especies de escorpiones altamente venenosos, incluyendo el Liores skink striatus, considerado uno de los más letales del mundo. Salían de noche, la picadura de este animal sin el antídoto correcto podía matar a un adulto en pocas horas a través de un proceso que comenzaba con un dolor ardiente localizado, continuaba con convulsiones y terminaba con un fallo cardiorrespiratorio. En los papiros médicos egipcios existen docenas de recetas para tratar picaduras de escorpión, lo que sugiere que era una emergencia médica suficientemente común para merecer protocolos específicos y sobre todo lo demás, sobre el dolor físico, sobre los parásitos, sobre el calor, sobre la oscuridad, sobre el miedo a los escorpiones y a los cocodrilos del Nilo y a las inundaciones que podían llevarse casas enteras. Sobre todo eso flotaba algo que ningún análisis científico puede medir completamente:
La presión psicológica de vivir en un sistema donde cada pensamiento, cada acción, cada error podía tener consecuencias no solo para ti, sino para tu alma en la eternidad. Porque los egipcios no creían en esta vida como el escenario principal. Esta vida era el ensayo. Lo que importaba era el juicio de Osiris. El sol se pone, y en el antiguo Egipto la puesta de sol no era romántica ni tranquila. Era una pequeña muerte que ocurría cada día y de la que el mundo entero esperaba con la respiración contenida regresar. Ra descendía al inframundo, al Duat, y comenzaba su travesía nocturna enfrentando a Apophis y a docenas de otras entidades del caos. Y mientras eso ocurría, los vivos quedaban solos en un mundo sin el ojo del Dios. Tú estás exhausto de una manera que tu cuerpo moderno no tiene vocabulario para describir. No es el cansancio de un día difícil en la oficina, ni el agotamiento después de una sesión intensa de ejercicio. Es el cansancio profundo y estructural de un cuerpo que ha sido usado como herramienta desde que amaneció, que ha procesado agua contaminada, que ha respirado el polvo del desierto durante horas, que ha cargado peso bajo un sol que no da tregua. Un cansancio que los arqueólogos pueden leer literalmente en los huesos de las momias ordinarias, grabado en cada superficie articular, en cada marca de inserción muscular hipertrofiada, en cada fractura antigua. Te acuestas sobre la misma estera de papiro, con el mismo suelo de barro debajo, y antes de cerrar los ojos, cumples con el último ritual del día, el pequeño acto de agradecimiento y protección dirigido a los dioses del hogar. A Beis, el dios protector del sueño y de la familia, cuya figura grotesca y feroz se ponía en las entradas de las casas precisamente para asustar a los demonios de la noche. Y en este momento, en este instante preciso entre la vigilia y el sueño, la distancia entre tú y este hombre o mujer que vivió hace 3200 colapsa completamente, porque el miedo que sientes es el mismo que has sentido tú alguna vez. Z-M, miedo a la oscuridad, miedo a no despertar, miedo a que el mundo que conoces desaparezca antes de que el sol vuelva. La arquitectura del miedo humano no ha cambiado en 3 milenios, solo han cambiado los nombres de los monstruos. Y aquí está la pregunta que no te abandona cuando cierras este video. Si esta civilización, con toda su brutalidad, con todos sus parásitos, con su calor imposible, con sus dioses hambrientos de rituales y con sus vidas físicamente devastadoras, fue capaz de construir estructuras que todavía no podemos replicar completamente con toda nuestra tecnología moderna, que desarrolló matemáticas, medicina, astronomía y arte que definieron el mundo durante 3000 años seguidos. ¿Qué tan seguros estamos de que nuestra civilización, con todo su confort y toda su tecnología, va a durar siquiera una fracción de ese tiempo? Piénsalo, porque la respuesta es más incómoda de lo que parece. Y si crees que el antiguo Egipto fue perturbador, espera a ver lo que pasa en el próximo vídeo de esta serie. Vamos a explorar un escenario que los propios científicos de la evolución consideran el más radicalmente disruptivo para la historia de la vida en la Tierra. ¿Qué habría pasado si los dinosaurios nunca hubieran sido extintos, no como fantasía cinematográfica, sino como ejercicio científico real, con todas las implicaciones evolutivas, geológicas y humanas que ese escenario arrastra detrás de sí como una sombra enorme e inevitable? Ese vídeo está llegando y te va a cambiar la manera de mirar el mundo moderno. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de contenido te genera algo que no encuentras en otro lugar. Esa incomodidad específica, esa curiosidad que duele un poco. Entonces, dale like a este vídeo ahora mismo. Suscríbete al canal como Seria Curiosidades y activa la campanita para que no te perdamos cuando ese próximo vídeo aparezca sin previo aviso. Y antes de irte, responde esto en los comentarios. Si pudieras elegir vivir exactamente un día en cualquier civilización de la historia, sabiendo que al final de ese día regresarías, ¿lo harías? ¿O el miedo sería más grande que la curiosidad? Porque la respuesta que des dice mucho más sobre ti de lo que crees hasta el próximo vídeo, si es que el sol vuelve a salir.